Me encontraba en las afueras del barrio de mi hijo en Queens, agarrando un pastel de cumpleaños cuidadosamente embalado, temblando mientras el viento de febrero azotaba la calle como una cuchilla. El aire neoyorquino me atravesaba la bufanda, así que me la ajusté aún más al cuello. Hoy era el 5º cumpleaños de mi nieto Ben. La semana pasada habíamos planeado celebrarlo juntos. Incluso fui hasta esa pastelería boutique de Brooklyn para comprarle su pastel favorito de superhéroe, con la esperanza de sorprenderlo. Pero había estado allí parado durante casi 30 minutos, haciendo llamada tras llamada, más de una docena en total, y nadie había contestado. Adrián me había dicho antes que de repente lo enviarían fuera de la ciudad por trabajo. Mi nuera, Caroline, no había contestado, su teléfono había estado apagado desde el principio. Toqué el timbre una, dos, y luego una tercera vez. Nada. Aún aferrada a la esperanza, volví a llamar a Adrián. Esta vez, por fin contestó, pero su voz era fría y cortante como el viento. Mamá, te lo dije, estoy fuera por trabajo. No estoy en Nueva York ahora mismo. Por favor, deja de llamar, ¿vale? Intenté mantener la voz firme, aunque una inquietud silenciosa ya se estaba extendiendo a través de mí. ¿Y qué hay de Caroline? Pregunté con la voz ligeramente temblorosa, confundida y dolida. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué nadie abre la puerta? Hubo una pausa al otro lado, solo unos segundos, pero lo suficientemente larga como para doler. Entonces respondió, con un tono distante, casi robótico, seguro que está ocupada. Mamá, es solo el cumpleaños de un niño. No tienes que estar en todos. Por favor, deja de molestarlos. Apreté el teléfono con más fuerza, palideciendo. Mi nieto, mi dulce Ben, el niño que había anhelado y querido durante 5 años, ¿y ni siquiera me permitieron estar en su cumpleaños? El viento seguía soplando, azotándome las mejillas, pero no podía moverme. Mi mente daba vueltas. Caroline nunca había sido cariñosa conmigo, pero siempre había guardado las apariencias. Hoy, sin embargo, el silencio tras esa puerta parecía deliberado, como si de repente me hubiera convertido en una invitada indeseada. Una extraña. Miré la caja del pastel que tenía en las manos. Mi aliento se elevaba en nubes pálidas, arrastradas por el viento, y algo en mi pecho me dolía profundamente. Me llamo Bridget Dawson. Tengo 66 años. Trabajé más de 2 décadas en una oficina de finanzas del gobierno antes de jubilarme. Mi esposo falleció joven, de cáncer, cuando Adrián aún estudiaba. Lo crié sola. Adrián era un buen chico. Tranquilo, inteligente, nunca me causó problemas. Obtuvo una beca, se graduó con un trabajo estable y finalmente conoció a Caroline. Se casaron y tuvieron a Ben poco después. Al principio, no me quejé de Caroline. Mi hijo la había elegido y solo quería que fuera feliz. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que Caroline nunca me recibía bien. Empezaba con pequeñas cosas. Me acercaba para ayudar a ordenar y ella se ponía rígida, me señalaba cómo había movido algo o se quejaba de que mi comida era demasiado pesada y no encajaba con su estilo de vida sano. Cuando me ofrecía ayudar con las tareas escolares de Ben, declinó educadamente, diciendo que tenían una niñera y que todo estaba cubierto. No soy de las que se imponen. Si no querían que me involucrara, me hacía a un lado. Así que reduje las cosas, solo regalos en días festivos y cumpleaños, nada de visitas sin avisar. Aún así, percibía su aversión, no era sutil. Venía de algo más profundo. El año pasado, cuando estuve en el hospital durante 2 semanas, Adrián solo me visitó. Caroline no apareció ni una vez. Y sí, me dolió. Pero me dije, Adrián ya tiene su propia familia. No podía esperar más. No podía ser una carga. Pero hoy era diferente. Hoy era el cumpleaños de Ben. Se lo había recordado a Adrián hacía una semana, con la esperanza de que pudiéramos celebrarlo en familia. Él había dicho, claro, mamá. Eres muy considerada. ¿Y ahora, esto? Un viaje de negocios de última hora, una puerta cerrada y un silencio absoluto por parte de Caroline. Ninguna explicación.
Ni siquiera una excusa simbólica. Fue entonces cuando lo comprendí. Quizás simplemente no querían que estuviera allí. De pie en el frío, con el viento atravesando mi abrigo, saqué mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria: Carol Benson, que vivía calle abajo. Su nieto iba al mismo preescolar que Ben. La llamada se conectó rápidamente, su voz cálida y familiar atravesó el aire gélido. «Bridget, ¿todo bien?», dudé. Luego pregunté, intentando mantener la voz tranquila: «¿Sabes si el preescolar tuvo algún evento hoy?». «Es el cumpleaños de Ben, pero no he podido contactar con Caroline. Tampoco abre nadie la puerta». Hubo una pausa. La suficiente para que mi corazón se acelerara. Entonces la voz de Carol regresó, más tranquila, más vacilante. «Bridget, ¿no lo sabías?». Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté los dedos alrededor del teléfono. «¿Sabes qué?». Respiró hondo, como si eligiera las palabras con cuidado, y luego dijo en voz baja: «Vi a Adrián en el preescolar esta tarde. Recogió a Ben él mismo». Me quedé congelado. Todo a mi alrededor, el viento, el ruido, el dolor en las manos, se desvaneció en el silencio. Solo podía oír la voz de Carol resonando en mi cabeza. «¿Adrián? ¿En el preescolar?». Pero me dijo que estaba fuera de la ciudad por negocios. Y así, sin más, se me encogió el corazón. La caja del pastel que tenía en la mano se arrugó un poco. Él me mintió. No se había ido a ninguna parte. Fue a buscar a Ben él mismo. Mientras tanto, me quedé paralizada frente a su puerta, esperando como una tonta. Él sabía que iba a venir. Y aún así, no dijo nada. Me dejó a la intemperie. Literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué me mienten? ¿Por qué me excluyen como si fuera un extraño intruso? El viento arreció de nuevo, esta vez feroz y cortante, haciéndome escocer la cara. El pastel se sintió repentinamente más pesado, como si me presionara el pecho. Mis pensamientos se arremolinaron en todas direcciones hasta que uno se me atascó en el estómago, el que no quería admitir. No me querían allí. No, solo hoy. Ya no. Fue patético, realmente, el tiempo que me llevó darme cuenta de eso. De camino a casa, todo se sentía borroso, como si me moviera entre la niebla. En la esquina, oí que alguien me llamaba. Levanté la vista y vi a Carol acercándose, con el rostro tenso por la preocupación. Ella se detuvo frente a mí, vacilante. «Bridget», dijo con dulzura, «perdóname por decir esto, pero he oído cosas. Rumores, ya sabes. Que Adrián y Caroline llevan un tiempo hablando de querer más espacio. Menos interferencias». Le di una sonrisa forzada. «Gracias, Carol. Creo que empiezo a entender el mensaje». Bajó la mirada y bajó la voz. «Es más que eso. Dicen que planean vender la casa. La que les regalaste. Ya está listada con un agente inmobiliario». Mis piernas se doblaron un poco. Esa casa fue la que mi esposo y yo compramos ahorrando durante nuestra juventud. Se suponía que sería nuestra seguridad para la jubilación. Cuando Adrián se casó, dijo que la casa que compró le parecía demasiado pequeña, que la hipoteca los estaba dejando sin blanca. Le di la casa, sin deudas, pensando que les ayudaría a respirar más tranquilos. Me mudé a una vivienda subvencionada para personas mayores, de apenas 180 pies cuadrados. Solo una cama y una mesita. Era un espacio reducido, pero no me quejé. Pensé que estaba ayudando a mi familia. Pero ahora, ¿lo estaban vendiendo? ¿Sin decírmelo? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada en la cabeza. Se me paralizaron todos los nervios. No solo me ponían límites. Querían que me fuera. Para siempre. Al volver a mi apartamento, pequeño pero impecable, lo primero que hice fue llamar al banco y suspender las transferencias mensuales que le enviaba a Adrián. Cada mes, una parte de mi pensión se destinaba a ayudarlo con la hipoteca,
porque decía que andaba mal y no soportaba verlo estresado. ¿Y ahora? No más. A la mañana siguiente, fui al registro de la propiedad para comprobar el estado de la casa. Efectivamente, estaba registrada. Sostuve el listado impreso en mis manos temblorosas y respiré hondo antes de sacar el teléfono. Le envié a Adrián un mensaje de texto con una sola frase. Necesitamos hablar sobre la casa. Me devolvió la llamada a los 5 minutos. Su tono, como siempre, fue frío y seco. Mamá, la casa ahora es mía. ¿Por qué te preocupas tanto? Mantuve la voz serena y firme. Esa casa era el legado de tu padre. Te la di porque necesitabas ayuda. Si la vas a vender, lo mínimo que puedes hacer es involucrarme en esa decisión. Se rió secamente. Mamá, vamos. Estás viviendo bien, ¿verdad? Venderlo nos ayuda. Ayuda a Ben. ¿Para qué complicar esto más de lo necesario? Respondí con calma, no es que yo lo esté poniendo difícil. Es que por fin he dejado de actuar. La llamada terminó ahí, con una tensión tan intensa que se sentía a través del teléfono. Adrián no entendía por qué estaba molesta. Quizás nunca lo entendería. En su mente, la madre ideal era alguien que aparecía solo cuando se le pedía y desaparecía en el momento en que resultaba inoportuna. Alguien que podía desaparecer cuando ella era vergonzosa y reaparecer cuando el dinero escaseaba. Pero ya me cansé de eso. Me cansé de ser invisible y solo útil cuando les conviene. Esa noche apenas pegué un ojo. No era el viento lo que me mantenía despierto, sino el frío que hacía dentro. El radiador zumbaba sin parar en un rincón, pero me sentía como si estuviera acurrucado en un caparazón vacío, con más frío cada hora. Tenía los ojos cerrados, pero mi mente no paraba. La foto de Ben colgaba justo encima de mi cama. Sonreía radiantemente. Y, sin embargo, hoy ni siquiera pude ver esa sonrisa. No dejaba de oír la voz de Adrián en el teléfono, distante, impaciente, y aquella frase que no podía quitarme de la cabeza. Mamá, deja de llamarme. Nos estás molestando mucho. ¿Una molestia? Después de todos esos años que lo acompañé con fiebre en urgencias, después de verlo dar sus primeros pasos hacia la edad adulta, después de preocuparme muchísimo por él durante décadas, ¿ahora era solo una molestia? Antes de que saliera el sol, me incorporé en la cama, fui a la cocina y me preparé un café solo. Mientras se enfriaba en mis manos, abrí el cajón y saqué una copia del contrato de donación de la propiedad. Apenas recordaba que estaba pensando al firmarlo, solo que él había dicho que la hipoteca los estaba matando y que necesitaba ayuda. No hice preguntas. Entregué la escritura de la casa que mi esposo y yo habíamos comprado juntos con mucho dinero y ahorros. Ni siquiera contraté un abogado. Simplemente confié en él. Cuando el café se enfrió, ya había tomado una decisión. A las 7 en punto, me puse la gabardina y me dirigí a la biblioteca. En mi bolso había 2 cosas, el contrato firmado y una copia impresa del anuncio inmobiliario que había encontrado la noche anterior. Dentro del viejo edificio de ladrillo de la biblioteca había una oficina de asistencia legal comunitaria. Todos los miércoles, un abogado jubilado se ofrecía como voluntario para ayudar a personas como yo, personas mayores con bajos ingresos, a navegar por el sistema. Cuando llegué, ya se había formado una fila. Hombres y mujeres mayores con abrigos gruesos aferraban carpetas o miraban fijamente sus zapatos. Me uní a la fila en silencio, con el corazón demasiado enredado para describirlo. Cuando llegó mi turno, una mujer de aspecto cansado y gafas de montura roja me recibió en recepción. Tenía un tono amable a pesar de sus ojeras. Hola. ¿Con qué problema necesitas ayuda? Se trata de una propiedad familiar donada, murmuré. Quizás necesite ayuda. Ella asintió. ¿Tienes los documentos? Le entregué el contrato y el listado. Ella los hojeó, deteniéndose un momento a mitad de la lectura. Ven conmigo, dijo. Querrás hablar con Ellen. Ellen Porter, ya había oído su nombre de mis vecinos. Antes se especializaba en disputas sobre bienes familiares y cuidado de ancianos. Ahora era asesora legal comunitaria voluntaria.
Su cabello era de un blanco suave, con rizos justo para enmarcar su rostro. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos denotaban paciencia, no cansancio. «Eres Bridget, ¿verdad?», preguntó. «¿Puedes contarme un poco qué está pasando?». Le conté todo, sobre la casa que le había regalado, sobre cómo Adrián y Caroline me habían dejado afuera y cómo habían puesto la propiedad a la venta sin decir una palabra. Hojeó los documentos, hojeándolos lentamente. «Este acuerdo, sí, es oficial. El título de propiedad ahora está a nombre de su hijo». Me mordí el labio y asentí. «Pero aquí», señaló una fina línea de letra con el bolígrafo, «esta parte es vaga, pero importante. Esta donación se otorga para fines de manutención familiar. Cualquier venta requiere el conocimiento previo y el consentimiento por escrito del otorgante original. Esto te da un punto de apoyo». Abrí los ojos de par en par. «Entonces, ¿puedo impedir que lo vendan?». «Puedes intentarlo», respondió, dejando el bolígrafo y mirándome a los ojos. «Puedes solicitar una orden judicial de emergencia alegando que la venta viola el uso previsto del regalo. Como mínimo, retrasará el proceso hasta que puedas presentar tu caso». Mi corazón latía más rápido, como si finalmente hubiera aparecido una grieta en la pared que me había estado presionando durante días. «Pero, si Adrián y Caroline descubren que hice esto, ¿no empeorará las cosas entre nosotros?». Incluso ahora, una parte de mí todavía se preocupaba. Ellen hizo una pausa y luego suavizó el tono. «Bridget, pregúntate, ¿quién se ganó esa casa? Tú y tu esposo pasaron años ahorrando cada mes, pagando juntos la hipoteca. La regalaron por amor y confianza. Y ellos la pusieron a la venta a tus espaldas. No se trata de generar conflictos. Se trata de protegerte». Sus palabras se me atascaron en la garganta. Lo sabía todo. Pero nadie lo había dicho en voz alta. Nadie me había apoyado para decirme que no estaba mal sentirme traicionado. Me entregó un formulario de declaración de reclamación y luego sacó unos ejemplos de expedientes de un cajón. «Llévatelos a casa y revísalos. Si decides seguir adelante, te ayudaré a poner la documentación en orden». Asentí en voz baja. «Gracias». Para cuando salí, era casi mediodía. El sol había salido, pero no calentaba. Me senté en el banco frente a la biblioteca, mirando una foto de Ben en mi teléfono. Su sonrisa era tan dulce como siempre, pero detrás de ella se escondían dos padres que me veían como una carga, alguien a quien dejar de lado y tratar con discreción. Al otro lado de la calle, una hilera de casas de ladrillo rojo bordeaba la acera. Y en ese instante, algo dentro de mí se cristalizó. No se trataba de pelear por una casa. Se trataba de no dejarles decidir si yo tenía valor. Esta vez no estaba arremetiendo. Me estaba protegiendo. Después de hablar con la clínica jurídica sobre la casa, me encontré saliendo cada vez menos. No era solo el clima, sino el peso en el pecho. De esos que me dificultaban mirar a la gente. En el fondo, creo que tenía miedo de encontrarme con alguien que pudiera decir algo que me partiera en dos. Pero la vida tiene su propia manera de arrastrarte de regreso al mundo. Era viernes por la noche, y acababa de bajar a revisar el correo cuando me encontré con Carol. Iba de la mano de su nieto, camino a casa. El pequeño caminaba alegremente, con un montón de globos de colores en la mano. Pero cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. «Bridget», dijo con dulzura, con la voz entrecortada por la vacilación. «¿Cómo te va?». Asentí y me obligué a hablar con calma. «Estoy bien. Me quedo en casa. Hace demasiado frío últimamente». Me miró y luego a su nieto. «¿Por qué no corres al parque un rato?», le dijo en voz baja, viéndolo alejarse saltando antes de volverse hacia mí. Conocía esa mirada. Nosotras, las mujeres mayores, tenemos una especie de entendimiento tácito. Una intuición silenciosa cuando alguien necesita hablar. Efectivamente, cuando estuve lo suficientemente cerca, bajó la voz. «Escuché algo», empezó. «De aquí cerca». No sabía si querría saberlo. Solté una risita seca. «A estas alturas, no creo que pueda hacer más daño del que ya he hecho».
Adelante. Carol suspiró. Se trata de ese día. El pastel de cumpleaños. Unos cuantos te vieron esperando en la puerta. Ahí parada así, les impactó mucho. Más tarde, un vecino pasó por casa de Adrián y escuchó voces en el jardín. Decían que siempre te aparecías, que te metías en problemas, como si fueras una vieja que no sabe cómo soltarse. Que eres una carga. En ese momento sentí como si un trueno resonara en mis oídos. No porque me sorprendiera, sino porque la herida que creía que ya tenía costras seguía sangrando, y ahora alguien me había arrancado la venda. Me quedé allí, en silencio. Carol me miró atentamente y cuando volvió a hablar, su voz era aún más suave. Pero todos sabemos lo que has hecho por ellos. Aquí nada permanece oculto por mucho tiempo. Sabemos quién ayudó a quién se mudó, quién intervino cuando alguien lo necesitaba. Y Bridget, todos sabemos cuánto has dado. Apreté mis labios, luchando contra el escozor que subía detrás de mis ojos. Gracias por decírmelo, Carol. De verdad, quizás sea hora de dejar de fingir que no lo veo. Extendió la mano y me dio una suave palmadita en el hombro. Bridget, no es que no te necesitaran. Es que no te merecen. Y así, algo dentro de mí se abrió. Un rayo de luz atravesó la niebla. Ella tenía razón. No es que yo no tuviera ningún valor. Fue que ya no merecían los sacrificios que había estado haciendo. Al día siguiente, llamé a Adrián y le pregunté si podíamos vernos. Para mi sorpresa, no se desvió del tema, simplemente sugirió que habláramos en una cafetería, en un lugar público. Elegí un local de cadena cerca de su oficina y llegué 10 minutos antes. Pedí su café solo de siempre, más por costumbre que por nada. Por lo que sabía, sus gustos habían cambiado. Pero algunas partes de mí aún no se habían adaptado. Cuando entró y me vio, se quedó paralizado un instante. Como si no esperara que me viera tan serena. Mamá, dijo con cautela y en su voz había un tono de cautela. Le di el café. No estoy aquí para discutir, dije con calma. Solo para hablar. Tomó la taza sin decir palabra y se sentó frente a mí. Metí la mano en mi bolso y puse 2 documentos sobre la mesa, el listado de la casa y el contrato de donación de la propiedad. Sé que tú y Caroline están planeando vender la casa, dije. Apretó la mandíbula. Sus dedos comenzaron a trazar círculos nerviosos a lo largo del borde de su taza. Mamá, esa casa es legalmente mía. Tú la cediste. ¿Sabías lo que eso significaba? Asentí. Sí. Te lo di. Pero también sabes que hay una cláusula en ese contrato que dice que cualquier venta debe ser divulgada y aprobada por el otorgante. Guardó silencio unos segundos. Luego murmuró, Caroline dijo que no te importaría. Lo miré fijamente a los ojos. ¿De verdad crees que a una madre que regaló su última casa, que vive sola en un piso de protección oficial, no le importaría lo que pase con la casa alrededor de la cual construyó su vida? Él no respondió. Insistí. Nunca he querido impedirte vivir una buena vida. Pero eso no significa que aceptaré que me excluyan por completo. No permitiré que todo lo que he dado se convierta en una carga incómoda. Entonces me miró. Y por un instante, vi algo cruzar su rostro, culpa, quizá. Pero se desvaneció enseguida, oculto tras la misma expresión cautelosa. Mamá, no lo decíamos en serio. Últimamente estamos pasando apuros. La hipoteca, los gastos escolares de Ben, solo intentamos aliviar la presión. Solté una risita seca. Sé que la vida no es fácil para ti. ¿Pero te has parado a pensar que tengo 66 años y vivo sola con un sueldo fijo? No soy de acero. Has contado con mi apoyo durante años, tanto financiera como emocionalmente, y en cuanto te resulta incómodo, me quedo desamparada. Eso no es aliviar la presión. Es traición. Su rostro se puso rígido. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Me puse de pie. Mi voz era firme pero clara. Esto no ha terminado. He hablado con un abogado.
Esa casa no se puede vender sin mi consentimiento. Así que, a menos que consigas mi firma, no esperes que salga ni un solo dólar. Y dicho esto, me di la vuelta y salí. Mi reflejo en la ventana del café mostraba una columna recta, una mujer firme. No me fui a casa enseguida. Me senté en un banco más abajo, dejando que la ciudad me rodeara. La luz del sol se filtraba a través del estrecho espacio entre las torres de oficinas, iluminando el papel que tenía en la mano, una copia de la solicitud de medida cautelar de propiedad que había firmado antes. Planeaba presentarla oficialmente la semana que viene. Esto fue solo el comienzo. No esperaba que Adrián cambiara de repente, ni que Caroline adquiriera conciencia de la noche a la mañana. Pero finalmente había aprendido algo. La familia no le da a nadie el derecho de drenarte hasta secarte. Yo soy madre. Pero antes de eso, yo soy yo. Unos días después, entré en la oficina de asistencia jurídica comunitaria con una pila llena de documentos en mis manos. Ellen levantó la vista y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. ¿Lista? Le entregué cada página, una por una. Mi voz sonaba tranquila, decidida. Estoy lista. Revisó cuidadosamente los documentos, comprobando cada fecha, firma y línea para verificar su conformidad. Una vez satisfecha, juntó las manos y dijo con amabilidad: solicitaremos la orden judicial de emergencia hoy. El juez suele emitir una respuesta inicial en 48 horas. Si se aprueba, la propiedad quedará temporalmente bloqueada para cualquier transacción. Asentí. Todavía sentía la opresión en el pecho, pero no como hacía unas semanas. Ya no me ahogaba. Ellen deslizó una copia del expediente por encima del escritorio. Bridget, en cuanto reciban el pedido, probablemente se presentarán en tu puerta. Tienes que estar preparada. Sí, lo soy, repetí. Incluso yo me sorprendí de lo firme que sonaba mi voz. Esa tarde, poco después de las 2, estaba en la cocina preparándote cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Adrián y Carolina. No dudé mucho antes de abrir la puerta. Se quedaron allí, con el rostro tenso. Adrián intentó mantener la compostura. ¿Podemos entrar y hablar? Me hice a un lado y los dejé entrar. El apartamento era pequeño, apenas cabían una cocina y una mesa de comedor junto a la puerta. Se sentaron cerca del sofá. Yo me quedé frente a ellos, con mi té en la mano, sin decir nada. Esperé. Caroline habló primero. Bridget, recibimos la notificación del tribunal. ¿Congelaste la venta de la propiedad? No respondí. Solo la miré, dejando que el silencio fuera su propia confirmación. Adrián suspiró, ya nervioso. Mamá, ¿por qué haces esto? Tú misma dijiste que nos diste la casa. Bajé mi taza lentamente. Sí. Pero también dejé una protección. Ese acuerdo dice claramente que cualquier venta requiere mi consentimiento. Ambos lo sabían. Y aún así, intentaste venderlo a mis espaldas, sin una sola llamada. Dime, Adrián, ¿te parece que eso te demuestra respeto? Caroline intervino, a la defensiva. No fue esa la intención. Solo. Pensabas que no me enteraría, ¿verdad? La interrumpí. Creías que era mayor, agradable, que no armaría un escándalo. Así que podías seguir tomando y yo me callaba. El rostro de Adrián se ensombreció. Se removió en el asiento, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Me volví hacia Caroline. Nunca te he caído bien. Lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Crees que mi forma de vivir, mi forma de hablar, te incomoda? ¿Qué me excedo? ¿Qué me entrometo? Pero dime, cuando no pudiste encontrar niñera después de que nació Ben, ¿quién estuvo allí en menos de una hora? ¿Quién usó sus ahorros para la jubilación para ayudarte con la hipoteca? ¿Quién dio un paso atrás en cuanto dijiste, a partir de aquí nos encargamos nosotros y nunca volvió a cruzar tu puerta? La habitación quedó en silencio. Por primera vez, había algo vulnerable en los ojos de Caroline. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar.
Adrián finalmente habló. Mamá, no queríamos hacerte daño. Es solo que, todo está muy difícil. La matrícula, los préstamos, pensamos. Lo miré, con la voz más suave, pero firme. Sé que las cosas son difíciles. Pero no puedes convertirme en tu solución. No soy tu cajero automático. No soy tu plan B. Tengo 66 años, Adrián. No voy a entregar el resto de mi vida a gente que me trata como si fuera desechable. Bajó la mirada y volvió a guardar silencio, como un niño al que habían pillado haciendo algo malo. Pero Caroline no estaba dispuesta a ceder. Pensamos en tus sentimientos. Te lo tomas todo muy a pecho. Siempre crees que intentamos excluirte. Solté una risa corta y amarga. Caroline, me quedé en tu puerta con el pastel favorito de Ben. Llamé más de una docena de veces. No respondiste. Adrián me dijo que estaba fuera de la ciudad, y al día siguiente, me enteré de que estaba en la casa de Ben para recogerlo del colegio. ¿De verdad crees que solo me lo estoy imaginando? Ella se mordió el labio y no dijo nada. Adrián levantó la cabeza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo miré a los ojos. Mi voz era baja, pero resonaba con algo claro e inquebrantable. No estoy aquí para arruinarte la vida. Pero lucharé por mi lugar en ella. Si quieres paz, aprende a respetar. Si no, créeme, no cederé. Se fueron sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me recliné en mi silla y cerré los ojos, dejando escapar un suspiro largo y lento. No porque hubiera ganado. Pero finalmente dejé de ser el tipo de madre que tenía miedo de hablar. Durante años mantuve unida a esta familia con nada más que paciencia y dulzura. Ahora finalmente estaba aprendiendo cómo protegerme, con agudeza, si era necesario. Temprano el lunes por la mañana, entregué la pila de documentos en la ventanilla de admisión civil del tribunal. Detrás del mostrador había una dependienta rubia con las uñas pintadas de azul cobalto. Se movía despacio, pero con una seguridad discreta. Revisó mi documentación y luego revisó la solicitud que había rellenado. «Estás impugnando la venta basándose en una cláusula adjunta, ¿correcto?», preguntó sin levantar la vista. Asentí. El contrato de donación establece explícitamente que cualquier venta requiere el conocimiento y el consentimiento por escrito del otorgante. No me informaron ni firmé nada. Me miró brevemente y luego volvió a los papeles. No insistió con preguntas. Simplemente dijo con claridad, se le notificará en 72 horas si el caso es aceptado. Si sigue adelante, se programará una audiencia preliminar. Acepté el recibo y me quedé allí, en el vestíbulo del juzgado, sintiéndome, extrañamente, más ligero. No porque estuviera seguro de ganar, sino porque finalmente había dado el primer paso real. Yo, Bridget Dawson, ya no era la madre que siempre se rendía en silencio. Esa tarde, planeaba pasar por el supermercado a comprar detergente para la ropa. Al pasar por la tienda cerca de la escuela de Ben, a punto de entrar, oí una voz aguda y dulce que decía: «Abuela». Me quedé paralizada. Me di la vuelta. Y allí estaba, Ben, parado justo afuera de la puerta de la escuela con su mochila al hombro, con los ojos brillantes como estrellas. La maestra a su lado debió de notar nuestra conexión. Me saludó con la cabeza y se alejó. Me acerqué corriendo, me agaché y lo rodeé con mis brazos. Él saltó a mi abrazo, envolviéndome en su cálido y dulce aroma, como la infancia misma. «¿Qué haces aquí?», rió, apretando su mejilla contra la mía. Le acaricié el pelo, reprimiendo la oleada de emoción. «Pasaba por aquí, cariño. Te vi y quería saludarte». Se rió, luego rebuscó en su mochila y sacó un trozo de cartulina arrugada. «Hoy dibujé tu flor favorita. Mira». La imagen era un ramo de claveles rosas, vibrante y tembloroso, con intensos garabatos. En la parte superior, con letras torcidas, había escrito: «Para la abuela». Se me hizo un nudo en la garganta. Me ardían los ojos. Pero no lloré. Le acaricié la carita y le susurré: «Ven, gracias. Guardaré esta foto para siempre».
Me miró con seriedad. ¿Por qué ya no vienes? Dudé. Luego dije con dulzura, últimamente, Nana ha estado muy ocupada. Pero en cuanto termine lo que estoy haciendo, iré a verte. ¿De acuerdo? Él asintió obedientemente. Tienes que venir pronto. Te hice muchos dibujos. Le revolví el pelo y sonreí, intentando que no sonara tan mal. Mejor vete a casa. No hagas esperar a tu profesor. Lo vi irse, parado allí en el estrecho callejón al lado de la escuela, sintiéndome completamente vacío. Dios, cómo quería levantarlo y llevármelo a casa, prepararle chocolate caliente como solía hacerlo, cortar animales de papel con él, leerle cuentos antes de dormir. Pero no pude. Porque sabía que no podía dejar que este lío legal lo afectara. Era un niño. Merecía un amor puro y una vida en la que se sintiera seguro. Esta pelea fue entre sus padres y yo. No tuvo nada que ver con Ben. Aún así, en ese momento, me hice una promesa silenciosa a mí mismo. Aunque ya no pudiera ser la abuela que estaba allí todos los días, nunca dejaría que me viera como alguien que se encoge. Quería que él supiera que su abuela no era una carga que pudiera dejar de lado. Ella era alguien con dignidad. Con fuerza. Cuando llegué a casa, coloqué el dibujo en el cajón inferior de mi escritorio, justo al lado de una vieja foto de Adrián y yo cuando él era solo un niño. Entonces abrí mi portátil y le envié un correo electrónico a Ellen para informarle que los documentos se habían presentado oficialmente. Me respondió casi al instante. Bien hecho, Bridget. Te avisaré cuando llegue el momento de notificar al abogado contrario. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de responder. Gracias. Estoy listo para lo que venga. Y lo decía en serio. Durante mucho tiempo intenté ganarme un lugar en mi familia a través del silencio y el sacrificio. Pero ahora estaba aprendiendo a mantener ese lugar con mi voz. No se trataba solo de una casa. Se trataba de proteger el resto de mi vida. Una semana después, en una tarde tranquila, el fallo oficial del tribunal llegó a mi bandeja de entrada. Abrí el PDF, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho y los ojos recorriendo línea tras línea, hasta que lo encontré. El tribunal ha determinado que el caso amerita una revisión judicial. Por lo tanto, se emite una medida cautelar, la propiedad en cuestión quedará congelada durante todo el proceso judicial. Cualquier intento de venta, hipoteca o transferencia se considerará inválido. Me quedé mirando la pantalla en silencio, hasta que mi visión se volvió borrosa y mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que este no era el final del caso. Pero fue el primer reconocimiento real, una voz autoritaria que decía, no estás siendo mezquino. Estás defendiendo lo que es tuyo. A la mañana siguiente, Ellen llamó. Bridget, lo has clavado, dijo con un inusual tono de alegría en su voz. Puede que tu acuerdo fuera simple, pero te salvó. El juez reconoció tu interpretación de la cláusula de donación y coincidió en que, éticamente, esta venta plantea serias dudas. Apreté el teléfono con fuerza, intentando mantener la compostura. Entonces, eso significa que la casa está congelado. Por ahora, sí. Hizo una pausa. Pero lo más importante es que esto envía un mensaje claro, ya no eres alguien a quien se pueda ignorar. Luego añadió, el juez también recomienda que intentemos una mediación. Podrían ofrecerle un acuerdo a cambio de levantar la congelación. ¿Está dispuesto a escucharlos? Me quedé callado un momento. No era que no quisiera una compensación, simplemente no quería que me la dieran como si fuera dinero para callar. Dije en voz baja, estoy dispuesto a escuchar. Pero sin prisas. Déjalos que reflexionen sobre lo que han hecho un rato. Y se sentaron. 2 días después, Carol me encontró en el pasillo de frutas y verduras del supermercado que ambas frecuentábamos. Vi a Caroline en el estacionamiento, dijo con los ojos como platos. Con la cara roja, hablando por teléfono con alguien, gritando que el préstamo no se había aprobado y culpándote por haberlo estropeado todo. Asentí, no dije ninguna palabra. Podía adivinar lo que estaba pasando. Contaban con vender la casa para cubrir un déficit financiero, tal vez para pagar la matrícula de Ben,
tal vez para mejorar su hogar. Pero ahora, con la congelación de préstamos, estaban atascados. Como una serpiente atrapada por la cola, furiosos, pero impotentes. Carol se acercó. Dijo que estaba siendo insensible al hacerles pasar por esto. Solo negué levemente con la cabeza. Ya no necesitaba la comprensión de Caroline para sentirme en paz. Había descubierto algo mucho más importante, me había demostrado a mí misma que podía vivir a mi manera. Y en cuanto a Adrián. El día que recibió la notificación oficial de mi abogado, llegó a casa y apenas dijo una palabra. Caroline paseaba por la sala. Tiene que dejarlo todo. Debería haberlo pensado mejor antes de volver a involucrarse. Adrián se sentó, se frotó las sienes. Luego dijo en voz baja, no hizo nada malo. Se ha contenido durante años, por nosotros. Caroline se detuvo a medio paso. ¿Qué se supone que significa eso? Sabes exactamente a qué me refiero, dijo con voz tensa. Le hemos quitado tanto. ¿Qué le hemos devuelto realmente? Quizás, solo quizás, era la primera vez que discutían de verdad por mí. No por mi dinero. No por la casa. Por mí. No vine a presumir. No retorcí el cuchillo. En lugar de eso, hice algo que había estado posponiendo durante años, algo que siempre había querido hacer, pero que había seguido posponiendo en nombre de poner a la familia primero. Me inscribí en una clase de jardinería comunitaria. Era una tarde soleada de martes. Me puse un delantal, con la paleta en la mano, y me quedé junto a un grupo de mujeres mayores mientras plantábamos rosas, trasplantábamos campanillas e intercambiábamos consejos sobre la tierra y la exposición al sol. Alguien trajo café. Otro repartió galletas caseras. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí, la vida se expandía más allá de Adrián y su pequeña casa. Podía hacer amigos. Podía contar historias de mi juventud. Podía preocuparme por una boca de dragón torcida en lugar de por una transferencia automática mensual que vaciaba mi cuenta. Los vecinos sabían por lo que había pasado. Nadie se metía en mis asuntos. Nadie susurraba. Al contrario, me apoyaban de forma discreta y práctica, como recomendarme un estudio floral local que buscaba ayuda a tiempo parcial, diciendo que podría ser una buena manera de rentabilizar todo ese talento. Me reí y le quité importancia con un gesto. Estas manos están un poco viejas para eso. Pero alguien simplemente sonrió y dijo, has olvidado cómo vivir para ti mismo. Adrián no se había comunicado. No directamente. Pero Carol mencionó haberlo visto un día, sentado solo en las escaleras del juzgado. Dijo que tenía los ojos enrojecidos, como si lo hubieran regañado, o tal vez solo hubiera llorado. No respondí. No es que no sintiera algo por él. Es mi hijo. Yo lo crié. Pero la simpatía no significa que me acostaré y dejaré que él me pisotee otra vez. Ese fin de semana, me senté junto a la ventana de la sala a podar tallos de rosas mientras un viejo programa de radio zumbaba de fondo. El suave ritmo de las tijeras armonizaba con el silencio de la luz del atardecer. Entonces sonó el teléfono, un número desconocido. Dudé antes de contestar. Mamá, la voz del otro lado era baja y ronca. Adrián. No, hablé. Esperó un instante y luego continuó, yo, sé que nos equivocamos. Caroline insistía en que quería más seguridad, una vida mejor. Dijo que si vendíamos tu casa, tendríamos un gran colchón. Y me lo creí. Tomamos todo lo que nos diste y actuamos como si nos lo debieran. Mi voz llegó quedamente, y olvidaste que el amor, incluso el de una madre, necesita ser respetado. Necesita ser visto. Hubo una pausa. Luego dijo, he hablado con nuestro abogado. Te voy a enviar una indemnización. No es todo, lo sé, pero es un comienzo. No volveremos a tocar la casa. La escritura se quedará como está. Puedes decidir qué hacer con ella cuando quieras. El silencio se prolongó por un momento. No colgué. Solo dije en voz baja, Adrián, si de verdad quieres cambiar, empieza por el respeto. El resto,
ya veremos. Un silencioso ok se escuchó en la línea. Luego la llamada terminó. Me recosté en la silla, con el teléfono aún caliente en la mano. Afuera, el cielo se había oscurecido hasta adquirir ese suave índigo entre el día y la noche. Esto no fue reconciliación. No fue perdón. No fue olvido. Pero era algo más. Algo mejor. Había encontrado mi lugar de nuevo, no como un peón en el plan de alguien más. No como la figura materna, siempre generosa y nunca vista. Yo era Bridget Dawson. Jubilado. Vivo. Capaz. Con límites. Había ganado el caso. Pero lo más importante. Me había recuperado a mí mismo. Un mes después, finalmente llegó la primavera. En el alféizar de mi ventana, floreció el primer jacinto, una suave flor violeta que se abría paso entre un racimo de hojas verdes. Fue como un suspiro largamente esperado, una exhalación silenciosa tras aguantar el frío tanto tiempo. Esa mañana recibí un mensaje de texto del banco. Adrián me había transferido una suma, no era mucha, pero considerando su situación actual, era un gesto claro. En la línea de nota, solo había escrito 4 palabras: compensación. Los siento. Tras revisar los detalles, Ellen dijo: pueden considerar esto como una indemnización parcial por daños emocionales o, si están listos, como base para un acuerdo. Si lo desean, podemos abandonar el litigio en la próxima audiencia. Asentí lentamente. Nunca tuve la intención de reclamar la casa solo para venderla. Quizás nunca me la devolvieran por completo, pero había conseguido algo mucho más valioso: la seguridad de que nunca volvería a quedarme sin techo. Les notifiqué a Adrián y Caroline que podían conservar la propiedad por ahora, pero que, de ahora en adelante, cualquier venta futura requeriría mi aprobación explícita por escrito. Sin mi firma, no se podría tocar ni un solo ladrillo. Todo quedó plasmado en un memorando de entendimiento formal y archivado en el sistema electrónico del tribunal. Conservé una copia impresa, la llave de una cerradura a la que ya no temía. Una vez que la disputa por la vivienda quedó atrás, mi vida finalmente volvió a un ritmo tranquilo. Ben había estado llamando con más frecuencia. Tenía la sensación de que sus padres ya no nos desaconsejaban el contacto. Abuelita, me dijo radiante en una videollamada reciente, sosteniendo un libro ilustrado. ¿Sabías que las ballenas cantan de noche? Me reí mientras me servía un vaso de agua. Bueno, la próxima vez tendrás que leérmelo, ¿vale? De acuerdo. Asintió con vehemencia. Luego se acercó a la cámara y susurró: mamá dijo que te mudas otra vez. ¿Te estás tomando la foto de las flores que te hice? ¿Los claveles? Sentí un hormigueo en la nariz. Asentí. Claro que sí. Incluso lo voy a enmarcar. Cuando terminó la llamada, me quedé en medio de mi apartamento casi vacío, ahora solo paredes y ecos. Este lugar fue mi punto más bajo, pero también mi despertar. Y ahora, era el momento de pasar página. Adrián estaba intentando de verdad reparar lo que quedaba entre nosotros. Además del dinero, también me ayudó a contactar con una comunidad de viviendas para personas mayores en la zona oeste de la ciudad. Las unidades estaban diseñadas para una vida independiente con servicios básicos de apoyo. La que elegí tenía un balcón espacioso y un banco de jardín elevado para plantar. Planeaba llevarme los jacintos, junto con mis pequeñas suculentas, que nunca habían prosperado del todo, pero que tampoco se habían muerto. En cuanto a la casa vieja, después de hablarlo con Adrián y Caroline, la alquilamos. Ellen nos ayudó en el proceso. Ahora es el hogar de una pareja joven, ambos enfermeros. El alquiler no es mucho, pero es suficiente. Adrián y yo acordamos dividirlo al 50%. Esos ingresos me dan tranquilidad y me dan independencia. El día de la mudanza no le dije a Adrián. Pero de alguna manera, Ben lo sabía. Llamó, con la pantalla temblando mientras agitaba el teléfono. Nana, ¿puedo visitar tu nuevo hogar? Sonreí. Si tu mamá dice que sí, siempre eres bienvenido. Haré que te llamen, dijo con seriedad. Unos días después, Adrián envió un mensaje de texto.
Mamá, si te parece bien, me gustaría llevar a Ben a ver tu nuevo lugar. Le respondí simplemente. Ben siempre es bienvenido. Si tienes tiempo, puedes venir también a tomar un té. Aquella primera noche en mi nuevo hogar, me preparé una tetera de té de manzanilla y abrí las ventanas para dejar entrar la brisa primaveral. La lámpara de la esquina proyectaba un cálido resplandor amarillo en la pared. Me senté en una silla de mimbre nueva, con el dibujo de Ben a mi lado, un libro de poesía en mi regazo y un folleto para el reclutamiento de voluntarios de la próxima semana en el club de jardinería comunitario sobre la mesa. Por una vez, mi vida no se trató de esperar que alguien llamara. Y ciertamente no se trataba de temer al silencio cuando no lo hacían. Finalmente entendí, empezar de nuevo no requiere algo ruidoso ni dramático. Es un proceso silencioso. Una lenta recuperación de uno mismo. Comienza con dejar de intentar seguir siendo relevante en la historia de otra persona. Y continúa escribiendo el tuyo. Sin esperar a ser amado, sino aprendiendo a amarte a ti mismo, profunda e intencionalmente. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Toda mi vida creí que ser madre era mi identidad completa. Pero ahora sabía la verdad. Incluso las madres, especialmente las madres, tienen derecho a elegir la vida que les pertenece. Afuera, el jacinto se mecía con la brisa. Como si estuviera aplaudiendo. Mi nombre es Adrian Dawson. Tengo 36 años. Para la mayoría de la gente, probablemente parezca el peor tipo de hijo, el que fue criado por una madre soltera y terminó llevándola a juicio por una casa. Pero si me escuchas, quizá entiendas que no todo se vino abajo de la noche a la mañana. Cuando era niño, era muy cercano a mi madre. Mi padre falleció prematuramente, y solo quedamos los dos. Ella trabajaba como contable en una oficina gubernamental, siempre con el mismo uniforme azul pizarra, llevando la lonchera al trabajo y de regreso. Mi parte favorita del día era cuando llegaba a casa y se ponía a preparar la cena, preguntando, ¿alguien te causó problemas hoy en la escuela? No, dije siempre, aunque no fuera cierto. Ella sonreía y decía, bien. Eres lo más importante en mi vida. Necesito saber que estás bien. En aquel entonces realmente creía que ella era la presencia más cálida del mundo. Incluso después de mudarme para ir a la universidad, seguía llamándome cada semana para preguntarme si necesitaba algo, comida, calcetines, pilas. Cada vez que llegaba a casa, tenía una olla de mi estofado de ternera con tomate favorito en la estufa. A tu papá le encantaba esto, decía. Y era tu favorito de pequeño. Cuando le das un mordisco, parece que esta casa aún tiene corazón. Me conmovía cada vez. Y nunca dejé de querer corresponderle. Pero la vida se complicó. Y yo también. Conocí a Caroline poco después de graduarme. Era inteligente, decidida y motivada, una persona con un gran éxito en el mundo de los seguros. Me atrajo su forma de ser, siempre parecía tener un plan. Me hizo sentir que finalmente estaba entrando en la edad adulta con rumbo y control. Nos casamos bastante rápido. Nos mudamos a un modesto apartamento de 2 habitaciones que compré con una hipoteca. Al principio, todo parecía manejable. Pero cuando nació Ben, las cosas empezaron a cambiar. Mi mamá estaba encantada, como era de esperar. Y su alegría vino acompañada de ofertas. ¿Quieres que cuide al bebé unas horas? Puedo pasar por las tardes y cocinar. Déjame ayudarte los fines de semana con la ropa o la limpieza. Tenía buenas intenciones. Lo sabía. Pero para Caroline, fue como una invasión. No tiene límites, Adrián, decía. Lo llama ayudar, pero se está entrometiendo. ¿Has pensado siquiera en cómo se supone que vamos a formar nuestra propia familia si ella siempre está ahí? Al principio no estuve de acuerdo. Pero lo repitió tantas veces que, con el tiempo, empecé a creerlo. Una noche se destaca. Mi mamá nos había preparado la cena, nada del otro mundo, solo una visita sorpresa. Olvidé decírselo a Caroline. Cuando entró y vio a mi mamá allí, su rostro se desanimó. Más tarde, durante la cena, mi madre sugirió casualmente, quizás puedas acercar la silla alta de Ben a la pared,
se le cae la comida todo el tiempo. Eso fue todo. Caroline se quedó en silencio. Siguieron 2 días de indiferencia. Nunca te pones de nuestra parte, espetó finalmente. Tu madre siempre se entromete, y tú la dejas. ¿Acaso no te das cuenta? Esa noche tuve mi primer pensamiento real, ¿mamá estará haciendo demasiado? Después de eso, nuestras interacciones con ella se volvieron controladas. Cada visita tenía un límite de tiempo. Dejamos de elogiar su cocina. Cuando se ofreció a cuidar a Ben, le dijimos, no, gracias, hemos contratado ayuda. Y nunca volví a reconocer el dinero, su transferencia bancaria mensual para ayudar con la hipoteca. Sabía que ella lo sentía. La frialdad. Sabía que se estaba apartando. Intentando no estorbar. Pero no me di cuenta de lo mucho que la habíamos alejado, hasta que fue demasiado tarde. ¿La casa? Fue idea de Caroline. Adrián, estamos ahogados en facturas. La hipoteca, el préstamo del coche, que es demasiado. ¿Esa casa que te regaló tu madre? Está ahí parada. Deberíamos venderla. Ya te lo cedió. Solo necesitamos autorizar la venta. Eso es todo. Dudé. Me molestaba saber que estaba en ese pequeño apartamento de protección oficial, sin balcón, sin espacio. Pero Caroline insistió más. Dijo que estaba bien, ¿verdad? Dijo que deberíamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Así que deja de esperar su aprobación. Y yo tomé la salida del cobarde. No dije nada. Lo cual era tanto como decir que sí. Me dije a mí mismo que nunca se daría cuenta. O que si lo hacía, no lucharía. No era de las que se enfrentan a su propio hijo. Eso fue lo que me dije. Entonces llegó la notificación del tribunal. Una orden judicial formal. Me quedé allí con el periódico en la mano, y me di cuenta. No era débil. Ya no quería estar callada. No puedo olvidar el momento en que estábamos en esa cocinita suya, cuando me miró a los ojos y dijo: Tengo 66 años. No puedo entregar el resto de mi vida a personas que no saben cómo cuidarme. En ese instante, por primera vez, me sentí verdaderamente avergonzado. No porque hubiera congelado la venta de la casa, sino porque fui yo quien la acorraló, donde no le quedó más remedio que tomar un arma para defenderse. Durante las siguientes semanas apenas dormí. Viejos recuerdos seguían surgiendo en el silencio. Ella corriendo conmigo por la nieve para llegar a la clínica, con mi cara pegada a su cuello agrietado por el viento. Ella sentada a mi lado a altas horas de la noche, ayudándome con la tarea, olvidando preparar su propio almuerzo para el día siguiente. Ella agitando un cheque en el aire, radiante, diciendo: el mes que viene te podemos comprar esa computadora nueva. De niña, le había dicho muchísimas veces: cuando crezca, te cuidaré. Pero nunca lo cumplí. Ni una sola vez. No culpo a Caroline. No es mala persona. Solo quería proteger su versión de la vida. El verdadero problema era yo, demasiado pasiva, demasiado débil, demasiado silenciosa entre las 2 mujeres que moldearon mi mundo. Finalmente, le transferí una suma de dinero a mi mamá. No era mucho. Pero era un gesto. Un reconocimiento. También fui a visitar la nueva comunidad a la que se había mudado. Era luminosa y tranquila, con la luz del sol inundándose por su balcón, donde ya había empezado a cultivar flores. Un día, cuando pasé a dejarle un libro ilustrado a Ben, ella trajo té y sonrió. ¿Recuerdas cuando te tumbabas a leer al sol en el balcón? Te quemabas tanto que te pelabas durante una semana. Me reí y asentí. Pero algo me dio un tirón en el pecho. Sé que las cosas entre nosotros tal vez nunca vuelvan a ser como antes. Pero una cosa es segura. Nunca más permitiré que nadie la llame innecesaria. Porque no lo es. Ella es, y siempre ha sido, el primer lugar donde aprendí lo que se siente el amor.